y se ve que las hormigas efectivamente tienen una cierta preferencia por unas herramientas por sobre otras. Tenemos otro experimento del autorreconocimiento en peces que nos muestra esta prueba clásica que se llama la prueba del espejo, en la que también hemos revisado anteriormente en otras clases, en la que se pone a un animal en específico, se le hace una pequeña marca en su cuerpo con pintura, algún tipo de gel, papel, material, eso varía dentro del tipo de especie, y se le pone frente a un espejo o en la proximidad de un espejo para que éste pueda mirarse y nosotros podamos evaluar si efectivamente hay un autorreconocimiento. Ahora, el autorreconocimiento se evalúa en este caso cuando se ve que el animal intenta tener algún tipo de interacción con esta mancha, con esta cosa que parece fuera de lo usual que tiene. Y en tanto el animal pueda hacer eso, entonces damos afirmación de que hay efectivamente un autorreconocimiento de sí mismo. Y en la imagen pueden ver al tipo de pez del cual se realiza este experimento en el 2019 por Koda y su grupo de colaboradores. Un pez muy pequeño, que también pone un poco a prueba esta idea de cierta imagen cognitiva, ¿no?, que tenemos de inteligencia animal, que podemos ver que hay actividades súper complejas como el autorreconocimiento que sí suceden en este tipo de especies. Otro experimento es de empatía en ratas, en la que se pone a ratas en jaulas cercanas y hay una que se pone a prueba en el fondo de si ayuda o no a su compañero a abrir la jaula en la que se encuentra atrapado, y efectivamente las ratas solo abren las jaulas que tienen otras ratas que necesitan ayuda para alimentarse, para recibir agua y puedan hacer actividades cotidianas en el fondo. Pero no abren jaulas que están vacías, solo cuando hay otras ratas en peligro en el fondo. Tenemos incluso experimentos con moscas, con la mosca de la fruta, que es una mosca que se utiliza un montón dentro de diferentes tipos de estudio, pero el aprendizaje social entre ellas apunta en que hay una suerte de desarrollo de una cultura sobre el tipo de pareja que se escoge. Pareja me refiero a pareja copulatoria, con la cual existen al parecer una serie de normas sociales de comportamiento dentro de las moscas que hace que se prioricen un tipo de pareja sexual por sobre otra. Es más común este tipo de estudios en perros y esta es un experimento en general bastante común. Tenemos mucha más información sobre tipos de inteligencia en perros. Si a alguien le interesa puede leer el artículo de Fugasa. Y uno muy particular que es con abejas, en la que se realizan investigaciones sobre si es que las abejas pueden sumar y restar. Se les muestra el color azul para suma, el color amarillo para resta, se pone dentro de un laberinto y se les pide una solución específica, entregando una recompensa. Y se ha mostrado entonces que es posible que las abejas tengan la capacidad de hacer operaciones matemáticas simples, lo cual es bastante impresionante considerando el tamaño y la consideración de inteligencia que tenemos también en el caso humano. Cuando analizamos entonces el problema de otras mentes en el caso de otros animales no humanos, en general tenemos una respuesta bastante común dentro de las filosofías, que no hay una respuesta clara si efectivamente podemos afirmar la existencia de otras mentes no humanas. La mayoría de las conclusiones en estos argumentos, que son, podemos decirlo, de los más utilizados y más fuertes que utiliza la psicología o la etología para hacer sus investigaciones, nos hablan sobre posibilidades y no son verdades necesarias, lo cual implica que
nuestras observaciones en ese sentido también tienen limitaciones respecto a qué tanta certeza podemos tener sobre los descubrimientos e investigaciones que se van haciendo en ese sentido. Otro aspecto que también funciona como una limitación, pero en este caso es metodológica, tiene que ver con el caso del lenguaje. Si bien, como podemos ver nuevamente en la imagen, a Coco, ella podía utilizar lenguaje de señas, también hay una dificultad en la que el tipo de comunicación que se tiene por medio de estos signos y símbolos en el uso del espacio son limitados en comparación a la especie humana. Y entonces también se hace dificultoso saber si estamos hablando específicamente del mismo tipo de inteligencia o si es más bien una asociación conductual. Y así es mucho más complejo para otras especies que no tienen este tipo de lenguaje. Tenemos una limitación aquí importante que tiene que ver con la idea de la conciencia fenoménica, de la experiencia de qué se siente y cómo se siente estar en un cierto estado mental, tener un cierto tipo de conciencia. Y eso es una limitación no solamente para el problema de otras mentes en el caso de animales no humanos, pero también en el caso de los humanos. Entonces es una dificultad que se hereda hacia este tipo de análisis de inteligencia animal. Pero también tenemos, como siempre, propuestas que son más ligadas a lo neurofuncional, a lo neurocientífico, a lo neuropsicológico, que apuntan que podríamos pensar en una conciencia fenoménica cuando hablamos sobre la asociación o la activación neuronal de ciertas áreas, por ejemplo, asociadas a la atención y a la memoria de trabajo. Lo que también se realiza en el caso humano, pero que nos lleva entonces a pensar en algo que se denomina el problema de la distribución, que apunta a qué tanta generalización podemos hacer sobre las respuestas de los estudios de animales de diferentes especies. Por ejemplo, si establecemos una afirmación sobre procesos mentales en gorilas, es posible que esa afirmación sea lo mismo en ratas o en humanos si es que estamos hablando del mismo tipo de comportamiento. ¿Cuáles son las características que hacen que efectivamente se haya encontrado una relación que nos permita hacer afirmaciones incluso transespecialmente? Si esa es una palabra, transespeciemente. Y por último, tenemos las implicancias del análisis de este tipo de inteligencia. Pensamos entonces en todo el estudio inicial que tenemos de la psicología y cómo muchas de las afirmaciones que tenemos hasta el día de hoy para basar nuestros modelos teóricos están hechos en animales, como en ratas, que tenemos aquí una en particular. Y dentro de las afirmaciones que se hacen en esta especie y en los estudios que se hacen respecto a las ratas y su comportamiento, hacemos asociaciones también sobre el comportamiento humano. Entonces, el análisis de la inteligencia animal nos lleva a pensar qué tanta validez tienen estos estudios que muchas veces son comportamentales, pero también neuropsicológicos y que tienen una validez bastante alta dentro de la comunidad científica. Entonces es importante hacer ese tipo de cuestionamiento, sobre todo porque las limitaciones éticas que tenemos para trabajar con humanos no nos permiten hacer ese mismo tipo de experimentos con bebés, por ejemplo, o con inducir cierto tipo de enfermedades a ciertos animales para probar y testear ciertas hipótesis, ¿no? Entonces es importante también analizar de dónde vienen las asociaciones que estamos haciendo a la hora de atribuir ciertas afirmaciones psicológicas que se entienden dentro de los modelos con los que trabajamos hoy. Sin ir más lejos, por ejemplo, la psicología cognitivo-conductual tiene un montón de afirmaciones que están basadas en modelos de inteligencia que no son humanos.
Y por otro lado también, en el mismo sentido en el que utilizamos a animales para hacer esto, es importante preguntarse sobre las implicancias éticas que existen sobre tanto el cuidado como el maltrato animal. Si vamos a tomar en consideración entonces la conciencia, la inteligencia de ciertos animales, entonces, ¿cómo vamos a hacer para tratarlos? ¿Cómo vamos a hacer para vincularnos con ellos? Y en este sentido también hay diferentes países o organizaciones que han tomado una postura mucho más clara al respecto, aún ante la incertidumbre de si existen o no otras mentes en el caso de animales no humanos. Y aquí tenemos una cita en la que el Animal Welfare de la Unión Europea señala: todo animal como ser sensible debe ser mantenido por su propietario en condiciones compatibles con las necesidades biológicas de su especie. Lo que apunta entonces a la consideración de animales como seres sensibles. Sensibles apunta a emociones, emociones apunta a procesos mentales. Entonces, efectivamente, incluso en organizaciones que no tienen estas discusiones de manera tan profunda como la estamos planteando hoy sobre el problema de otras mentes, por ejemplo, sí se realizan análisis sobre el impacto que pueda o no tener el hacer cierto tipo de prácticas sobre los animales. Y bueno, por inteligencia animal entonces vamos a comprender esta serie de elementos que tienen que ver tanto con la conciencia, que tienen que ver con procesos de aprendizaje, que tienen que ver con exhibir cierto tipo de comportamientos y cómo vamos analizándolos en función de la forma en que también los humanos nos vinculamos en sociedad y comparamos animales, es que tiene un rol importante dentro de la psicología. Porque si vamos a establecer afirmaciones sobre los estudios de otros animales, por ejemplo, deberíamos también cuestionarnos qué tanta efectividad va a tener ese tipo de estudio, o cuestionarnos también si es que estamos tomando restricciones o cuidados para investigaciones dentro de la población humana. ¿Por qué no hacer lo mismo en el caso de los animales? Ya que estamos haciendo esa homologación. Entonces es un tema interesante que apunta a varias problemáticas éticas y morales también que son posibles de discutir, pero por ahora eso es todo con esta parte del análisis de la inteligencia animal. Hay lecturas que están ya en el aula virtual que pueden descargar para leer más, y recuerden que si tienen alguna duda pueden escribir al correo, como siempre, para poder tener alguna pequeña extra ayuda o poder entender algún concepto de mejor manera. Si tienen alguna, quizás no duda de contenido, pero quizás algo que les gustaría compartir y reflexionar, solo escriban al correo del profesor Alejandro o el mío y nosotros les responderemos.